Alertas sobre noticias. De última hora, desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo Desde tu móvil. sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Ok, estamos al aire. Esto Nada, ha sido estamos... un corre-corre. Sí, porque además están llegando ya a los estudios de Televisión Martín, Sí, nuestros próximos invitados. Que decíamos, ya que queremos hablar de la juventud, de esa gente que está haciendo algo diferente para el rescate. Son dos jóvenes perseguidos políticos también. Eduardo Vitar, joven activista de la resistencia, ya en cualquier momento van a estar aquí. Y van acompañando. de aquí, se van directo a Washington. Sí, están teniendo porque reuniones con todos. Están recaudando apoyo, Y lo cual es muy importante. Sí, Roderick Navarro también nos va a acompañar. Vamos nosotros a leer algunos comentarios, Karen. Hola. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que están aquí. Uno se sienta aquí y ya viene... Hola. Ajá. Bienvenidos. Y por ahí está... ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Qué bueno que han venido hasta aquí. Siguen a Washington. Sí, bueno, entre los planes de nosotros está volver a Washington, parte del grupo, Eduardo, y yo retorno a Sao Paulo, Brasil, en la próxima semana. Allá ¿Te vas a quedar allá? Por ahora sí, todo lo que va a ser las 2 semanas que quedan de diciembre van a ser de trabajo, porque tenemos un grupo de jóvenes en la base operativa internacional de la Resistencia. Fíjate, estamos hablando y generalmente traemos a políticos que nos están poniendo en contexto, por lo menos media hora, le dedicamos media hora de espacio a Venezuela y media hora a Cuba, a nuestros pueblos hermanados. Ustedes, los jóvenes, tenemos como la esperanza de que sean los que conduzcan a Venezuela a la recuperación de su democracia. Lo intentaron en el 2014, le costó la cárcel a Leopoldo López, lo intentaron este año, 4 meses, más de 130 víctimas, y los partidos políticos se sentaron a negociar. Bienvenido. Hola, bienvenido. Nuestro próximo invitado. También Eduardo. los identifico. Eduardo Vitar, que se incorpora, joven activista de la Resistencia, y también Roderick Navarro. Fíjate, les decía que en estos 4 meses de protestas, con un saldo de 130 víctimas, los políticos decidieron ir a elecciones regionales, ahora fueron a municipales, se retiraron unos días antes, pero al final perdieron toda credibilidad, o la gran credibilidad que tenían muchos de ellos. Las cartas están sobre la mesa y creo que son ustedes la nueva generación de políticos. ¿Es así? ¿Ustedes se sienten responsables y capaces de sacar a Venezuela de la profunda crisis de ese castrocomunismo que está viviendo? Sí, Alejandro, porque quienes eran mayores que nosotros no han podido después de casi 20 años. Y hace 20 años nosotros éramos unos niños, ¿sí? Pero ahora hay una generación que ha crecido, que se ha formado, que ha tomado la decisión de asumir la política con P mayúscula, y hemos decidido también hacer una ruptura total con todo lo que son los dirigentes políticos tradicionales de Venezuela. Ellos proponen el socialismo como la salida al socialismo, ellos proponen que el Estado siga teniendo un papel protagónico en la vida de los venezolanos, y además de ello, no nos parece muy peligroso que la dictadura castrocomunista esté dentro del aparato estatal, las FARC y Hezbollah. Ustedes tan jóvenes han vivido casi toda su vida dentro de lo que es el régimen chavista y después Maduro, ¿no? Pero todo es el chavismo que viene, como bien decías, desde Cuba con los Castro. ¿Cómo es que ustedes están tan claros de que esto no es lo que quieren para Venezuela, si no han conocido otra cosa? Vamos a darle paso a nuestro invitado. Bueno, Identifícate para que nos están escuchando Radio Martí también. Mi nombre es Eduardo Vitar, soy coordinador del Movimiento de Rumbo Libertad y activista de la Resistencia. Bueno, fíjate, nosotros desciframos hace mucho tiempo que estos actores políticos no son inútiles. O sea, la Mesa de la Unidad Democrática no es inútil haciendo una tarea. Ellos han sido muy útiles para el régimen. Ellos son la oposición que ha sido necesaria para estabilizar su sistema político. Ahora nosotros entendemos eso porque en un periodo transitorio de nuestra juventud estuvimos inmersos en esas disyuntivas, si asumíamos la política o nos plegábamos a esos actores políticos para ayudarlos a enfrentar al régimen. Cuando entendimos que ellos
no son útiles para nuestro futuro, para el cambio que necesita el país, nosotros decimos, bueno, vamos a conducir nosotros mismos el proceso de transformación política que necesita Venezuela. Nosotros entendemos que la resistencia nace siendo un movimiento social que hace demandas a la clase política. No es un partido político. No, no es un partido político, es un movimiento social, nació siendo un movimiento social, pero ahora se convierte en un movimiento político que comienza a buscar sus propias vías de cambio, ¿ok? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Nosotros ahora como actores directos de la resistencia debemos superar en fuerza a los actores políticos tradicionales para poder conducir el próximo proceso de calle que va a vivir Venezuela. ¿Se convertirán ustedes? Adelante, sí. Karen, porque No. quiero saber si no van a ser más de lo mismo, politiqueros de micrófonos, de programas de No, radio, pero de claro, televisión. bueno, por supuesto. Karen, Te no, van a pero decir que no. se lo tenemos que preguntar, Karen, porque al final se habla bonito, Claro. pero ¿qué garantías tiene los jóvenes que lo están siguiendo, los jóvenes que lo están siguiendo en Cuba, de que ustedes no van a convertirse más en esta gente que está viajando por el mundo, políticos de carrera en Venezuela, recibiendo dinero, cuotas de dinero, para seguir manteniendo su status quo en Venezuela? Bueno, ¿sabes por qué no? Porque ya hay bastantes evidencias de esto. Nosotros no tenemos 3 semanas haciendo esto. Ya este año se cumplen 10 años desde que nos involucramos en la política. Nosotros somos parte de esa generación que salió en 2007 con el movimiento estudiantil, cuando cerraron el canal Radio Caracas Preguntan Televisión. por allí la edad de ustedes. 30 años. Ujú. Y recién cumplidos, este año cumplimos 30 años. Y fuimos dirigentes estudiantiles. Yo fui presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Eduardo fue consejero universitario de la Universidad de Oriente. Y nos tocó, digamos, asumir liderazgos políticos ya desde muy temprano. Participamos en un momento en la Mesa de la Unidad Democrática. Llegamos a espacios importantes allí dentro de los partidos que estuvimos. Pero llegó un momento en el que descubrimos que la vía no era por allí. Porque sí creíamos en ese momento que los partidos se cambiaban desde adentro, que había que unir fuerzas y que éramos todos necesarios. Pero cuando tú te das cuenta que las intenciones de los actores políticos son distintos a las de un verdadero cambio como el que queremos nosotros, entonces tú tienes que entrar en conciencia y vas a decir, bueno, ¿será que toda tu juventud la vas a invertir y se va a gastar en esto? Es cuando decidimos hacer la política. Y durante todo este tiempo hemos demostrado que la vía no es electoral y la vía no es el diálogo. En el proceso electoral de las parlamentarias, en el proceso de las regionales, en el proceso de la constituyente, en el proceso de las protestas del 2014, siempre hemos mantenido la misma postura de desobediencia civil. ¿Y cuál sería la Venezuela que ustedes proponen, la que ustedes buscan? Una Venezuela donde haya libre mercado. No deja hablar a Eduardo Vitar. No, Bueno, pero están bien puestos de acuerdo, está bien. Excelente. Una Venezuela de libre mercado, una Venezuela donde hay un Estado mínimo, una Venezuela donde haya libertad de expresión, una Venezuela donde haya libertades políticas. Eduardo, ¿qué quieres tú para Venezuela? ¿Qué le propones a esta gente, jóvenes como ustedes que también están creciendo y ya acostumbrándose, como puede pasar, a este régimen? Que eso es lo que tenemos y no seguir luchando, sino tener 60, 80 años o 100 años con este comunismo. Bueno, nosotros tenemos que vernos en el espejo de esta clase política, vernos en el espejo para no copiar la forma de hacer política de ¿De quiénes estos me actores. hablas? ¿De quiénes son esos políticos? Te hablo de los a actores que tú no te quieres parecer en de ese los espejo? actores tradicionales. No nos queremos hombre. parecer a un Ramos Alú, Ok. no nos queremos parecer a un Julio Borges, no nos queremos parecer a un Enrique Capriles, no nos queremos parecer a un Leopoldo López. Por lo mismo que tú decías, se convirtieron en actores que engañaron constantemente a la gente. Y no solamente con nuestra postura los logramos desnudar, sino también con sus acciones. Cada acción que ellos van haciendo logra mostrarle a los venezolanos que ellos no están dispuestos a enfrentar al régimen de forma determinante. Ahora bien, tenemos una ruta clara para enfrentar a la dictadura. Nosotros estamos planteando un proceso de liberación para Venezuela, un proceso de liberación que va a ser bastante traumático, pero necesario. Tenemos que caminar por esa senda difícil, porque Venezuela no va a lograr sus cambios de la manera más fácil Esto posible. suena armado, no Ahora, sea así, Karen. No sé, fíjate, No, no es fíjate, armado. ¿No? la lucha de nosotros ha sido pacífica, ha sido Ellos han sido pacíficamente muy las determinante, es muy clara, y ahora le estamos dando un poco más de contenido a la lucha, para que la Entonces, gente ¿qué le entienda. faltó a estos jóvenes de los 4 meses que tuvieron, que cayeron frente a Faltó, las balas? te la puedo responder. Del régimen. ¿Qué Ok, les faltó que la resistencia dirigiera propiamente su proceso, ¿ok? Que no hubiese intermediarios, que un Freddy Guevara, que es de los partidos políticos de la MUD, no estuviera asumiendo la vocería de la resistencia cuando él no comprende verdaderamente lo que son los códigos, lo que es el contenido, lo que es el mensaje, lo que es la esencia, la pureza de lo que significa la resistencia, lo que es la lógica y la coherencia de un mensaje que hemos mantenido durante largo tiempo, que es la desobediencia civil.
Si nosotros decimos un día que desconocemos al sistema político, si decimos un día que no vamos a reconocer las instituciones, es decir, para nosotros el CNE no es un ente fiable, no es confiable, pero convocamos una marcha para el CNE para pedirles condiciones, eso no es la resistencia y eso no lo va a hacer la resistencia. Pero veíamos a un Freddy Guevara, veíamos a una MUD convocando a estos entes públicos del régimen, que son tentáculos del régimen, para legitimarlos, para pedirle favores al régimen. Y eso no es el comportamiento nuestro. Nosotros siempre mantuvimos una postura clara, firme. ¿Qué nos faltó? Nos faltó que los medios de comunicación venezolanos, que los medios de comunicación internacionales vieran verdaderamente quiénes eran los rostros directos de la resistencia. Faltó que esos medios de comunicación identificaran claramente quiénes eran las figuras o quiénes eran los movimientos que estaban dirigiendo verdaderamente el rol político de la resistencia. Ahora, en el proceso de liberación, nosotros tenemos que lograr 3 objetivos, ahora fundamentales. Uno es que nosotros podamos conducir directamente la protesta como se lo estoy diciendo. 2, que la comunidad internacional termine alineada como en efecto ha estado ocurriendo este año luego de nuestra salida de Venezuela para clarificar delante del mundo lo que hemos estado haciendo en Venezuela y ahora fuera. Que la comunidad internacional legitime nuestra postura, que sea algo mucho más tangible eso, ¿no? Que no pueda distorsionar la postura nuestra. Y tercero, que la resistencia logre definitivamente un aparato comunicacional y un aparato económico que logre financiar y dirigir propiamente su protesta. Esas son las 3 cosas que nosotros estamos buscando hoy en día para Venezuela, para que en el primer trimestre del año nosotros volvamos a la calle de una forma contundente, efectiva y logremos nuestro objetivo de liberar a Venezuela. Claro. Los medios de comunicación en Venezuela ya cada vez van a ser y ya son mucho más controlados por el régimen. Y Marcano trabajaba en Globovisión y ya sabemos lo que es Globovisión hoy día. Y en Cuba, por ejemplo, después de casi 60 años de dictadura, pues todos los medios de comunicación son controlados por el régimen. Claro. Entonces, ¿cómo van a lograr ustedes pues llegar, como bien decías, ya que en Venezuela van a tener el mínimo apoyo de los medios de comunicación, a los medios internacionales? Pues bien, de varias maneras. En primer lugar, nosotros asumiendo el rol político de este fenómeno que está ocurriendo en Venezuela, hemos podido enrostrarlo, ¿sí? Hemos podido llegar a la OEA, hemos podido llegar a varios gobiernos, a distintos actores políticos, a la ONU, y dice, bueno, aquí está la resistencia, hay un discurso político, hay una visión, hay una estrategia. Pero además de eso, para dentro de Venezuela, donde la libertad de expresión no existe, donde persiguen a los periodistas, donde cierran a los medios de comunicación, allí nosotros tuvimos que apostar a los medios alternativos, que todavía no están controlados por el régimen. ¿Estás hablando de Internet? Del Internet, del WhatsApp como medio de comunicación. Hasta que lo tengan, sí, porque el régimen va a ser como Cuba, lo va a limitar, y ustedes recuerdan que la frecuencia en Venezuela es controlada, CanTV, por el gobierno. Sí, pero ellos la velocidad va claro. La velocidad ha disminuido, pero ellos también necesitan ese aparato de propaganda para seguir posicionando sus mensajes. Eso también es cierto. Porque también ellos necesitan seguir vendiendo una ficción para mantener una historia que contar dentro del país. O sea, es ¿cómo se llama? Un arma de doble ellos no filo pueden para cerrar ellos. completamente porque se harían daños a ellos Exacto, mismos. entonces tenemos que aprovecharnos de esa debilidad que ellos tienen para nosotros ser más fuertes. Oye, les escuchaba decir que los primeros 3 meses ustedes van a hacer algo más contundente para lograr estos 3 puntos. Esa contundencia, ¿de qué debe ir acompañada? Es decir, si logran la comunidad internacional, si logran llegar masivamente a los venezolanos dentro del país, ¿qué se requiere para revertir esto que ya parece una historia ganada por el oficialismo? Es decir, con todo controlado, con todos los municipios, todas las alcaldías, todas las gobernaciones, todos los medios, todas las instituciones del gobierno. No sé, es una tarea difícil. Pero es que no ha ganado. O sea, a ver, pero la ilusión en el mundo entero es que sí. Pero escúchame, Alejandro, escúchame. Ellos dijeron que sacaron 9 millones de votos. ¿Quién les cambia la historia hoy o mañana? No, los venezolanos, que sabemos que es mentira. Bueno, pero es que la gente al cree... mundo, ante el mundo. El al punto mundo... exacto, porque al celebrar elecciones, al haber diálogo con una oposición, que se dice llamar oposición, y ante el Ahí mundo está. se está llamando oposición, ¿qué es lo que cree el mundo? Esto no es una dictadura, esto es un Allí es proceso donde- democrático, Allí es donde la que resistencia... gana además con tanto por ciento. Allí es donde la resistencia... Les recuerdo hace que su estamos, papel. estamos en debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano, un programa multiplataforma de Radio Martí. Los veo y siento que les hace falta... A ver, pero yo quiero que él responda. Sí. Claro, deja responder yo. Bueno, el rol de la resistencia es ese,
Es decirle al mundo que lo que ocurrió el día domingo 10 de diciembre es una falsedad, así como lo que ocurrió el día 30 de julio con la constituyente. ¿Qué hizo la resistencia el 30 de julio? Nosotros llamamos a la población a boicotear el proceso electoral. Por eso se vieron estas imágenes y las fotografías que ese día la gente estuvo en los centros de votación, quemó las papeletas, quemó las máquinas, y Smartmatic salió el día siguiente corriendo hacia Londres diciendo, no, aquí hubo un fraude. ¿Por qué? Porque en la noche, luego de que en el día no hubo un proceso electoral real, Maduro dijo que tiene 8 millones de votos. Ahora, ¿qué pasó ahora el 10 de diciembre, el domingo? Bueno, nadie salió a votar, pero con mayor contundencia y mayor conciencia. Nadie fue a votar. Bueno, y ellos dicen que 9 millones de personas salieron a votar. Nuestro rol es decirlo en todas partes fuera de Venezuela, y que los actores políticos internacionales que están interesados en nuestro país entiendan a través del discurso de la resistencia que no es la falsa oposición, sino que hace papel de verdadera oposición, es un actor político que sí plantea una ruptura como lo plantea la comunidad internacional. Desconocemos a la constituyente, la salida no es con esas elecciones controladas y tampoco con un diálogo que le da tiempo solamente al régimen. Yo me quedaría con esta gente porque hay que hacer algo. Claro que sí. Deberíamos apoyar a esta gente, a los jóvenes que tienen sueños, que tienen ilusiones para la reconquista. Yo creo que nosotros como dinosaurios nos estamos quedando atrás y ustedes tienen un gran peso histórico. Te ríes de que de los dinosaurios. ¿Por qué te dices dinosaurio? te llevo 20 años, Carlos. Sí, pero es que la juventud no tiene que ver con la edad, ¿ok? Y Claro. eso tiene que ver con el comportamiento. El comportamiento que vemos en esta clase política sí es de dinosaurio. Es un comportamiento que está atornillando una postura, una conducta, ¿no?, política que le hace daño al país. Además que yo no le entiendo, una cuota de poder para qué cuando tú ves sufrir, es decir, para graficárselos a los que nos están escuchando y viendo en Cuba, en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Si yo tengo un plato de comida y sé que Karen tiene 3 días que no come, yo no disfrutaría comerme ni siquiera un bocado si ella no se lleva uno a la boca. Ese es mi sentimiento. Entonces yo no entiendo esta casta política que se enriquece millones y su gente, sus familiares. No solamente el hambre, los muertos. Los muertos, que ya no entiendo la indolencia. Por eso hay que quitarles el poder. Ya llegó el fin de esa era política. Llegó el fin de que esas personas que no tienen una visión clara de Venezuela, ni tampoco una visión clara de Venezuela en la región, salgan de los roles que ellos tienen hoy en día. Yo vi un video de Arturo Uslar-Pietri que decía que en Venezuela hay mucha gente con talento, hay mucha gente con capacidad técnica, con gente con mucha experiencia en su momento dentro y fuera de Venezuela. No te imaginas el día de hoy. Y esa es la gente que tiene que estar en los puestos de gobierno. No tienen que estar estos mediocres que no saben qué hacer con el poder luego de que salga Maduro diciendo que ellos son los que representan a la población venezolana. No, nosotros como resistencia hoy nos corresponde asumir un rol y ser un instrumento de la política para que lo mejor que tiene nuestra sociedad en los distintos ámbitos que se tienen que abordar desde el aparato de gobierno, estén allí gobernando, porque somos nosotros los que queremos que esa gente gobierne allí. No queremos más Henry Ramos Ayub, no queremos más partidos políticos que pertenezcan a la MUD, ni siquiera al PSUV, porque hasta el chavismo detesta lo que hicieron los chavistas en el poder. Entonces Venezuela ya está preparada para darle vida a un nuevo proyecto político. El proyecto que propone la resistencia se enmarca en la libertad, porque no hay país del mundo que sea próspero en donde no haya libertad. Mira, estamos en las redes sociales y precisamente Carlitos Hunter dice, las redes sociales son el arma más letal contra las dictaduras. Tiene toda la razón, por eso nuestro aparato de comunicaciones se basa en una política dirigida solamente a las redes sociales. Iliana Hernández. Y vamos a leer como el siempre, mismo, como siempre, Karen. Sí, Iliana Hernández, que nos está escuchando desde Cuba o nos está viendo desde Cuba, que es algo muy difícil allá. Pero bueno, nos alegra que se pueda conectar y vernos. Dice, bueno, léelo tú. Bueno, en Telesur y en el Granma están anunciando que el pueblo venezolano eligió a los socialistas. Es Telesur y Granma son el los oficialismo. medios de comunicación del chavismo, claro. Tanto en Venezuela como en Cuba, lo mismo. Por eso nosotros tenemos que hacer este esfuerzo comunicacional. Mira, es tan grande el esfuerzo que nosotros establecimos una base de operaciones fuera de Venezuela. Porque sabes que es difícil, así como también en Cuba, que tú tengas una oficina con jóvenes trabajando 20 computadoras con internet, produciendo contenidos. Bueno, ¿qué pasa? Te llega el SEBIN, se lleva a los chamos presos, los tortura y destruye todos los equipos, destruye todo el material. Entonces es imposible tener en Venezuela gente trabajando. Por eso nosotros hicimos un esfuerzo titánico en sacar gente de Venezuela que 24/7 está haciendo propaganda para Venezuela, para la región, para Norteamérica y para Europa. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ustedes en las reuniones que han tenido con líderes de gobiernos o instituciones, ONGs alrededor del mundo?
¿cuál ha sido la reacción que han visto real? No quiero más palabrería, o sea, real, ¿qué les han dicho? Ya Karen está tipo Alejandro Marcano, acción. Sí, ellos están realmente sorprendidos y decepcionados por la postura que ha ido tomando progresivamente la Mesa de la Unión Democrática de darle más legitimidad al régimen cuando la comunidad internacional ha estado enfrentando constantemente la postura del régimen. Ahora, después de este año de que la resistencia enfrentara en el tema de calle y desnudara profundamente lo que es la vileza, lo que es un régimen perverso, y la comunidad internacional se alineara con esta posición, la Mesa de la Unidad Democrática se plega más hacia la posición del régimen en el tema de entregándose a las posturas del régimen, negociando, dialogando y pactando elecciones. Esa postura no es la que quiere la comunidad internacional y por eso es que hemos estado alertando sobre un peligro es un peligro inminente que puede ocurrir en los próximos meses y por eso es que la resistencia va a plantearse una estrategia definitiva, una estrategia que va a tener mucho más contenido, va a tener mucho más mensaje, va a poder tener más llegada a los cimientos de la población venezolana, porque el régimen con esto, utilizando el argumento de la abstención, el régimen puede convocar elecciones presidenciales en los próximos meses. Y esto con la intención de decirle al mundo, vieron, gané las elecciones presidenciales, tengo la mayoría y bueno, no hay nadie que me refute esto. Nosotros tenemos que boicotear el proceso. Absolutamente. ¿Por qué hay que boicotear el proceso? Porque en los términos de la desobediencia civil, enmarcados en el desconocimiento del sistema, una de las cosas que funciona ante regímenes como estos en el mundo es el boicot. Y el boicot electoral forma parte de ello. Y la gente hizo el boicot electoral en las últimas elecciones de este pasado 10. Cuando vimos que una población totalmente se plegara a la postura de la resistencia, no solamente por el mensaje contundente que hemos estado minando en la población venezolana, sino también por la conducta traidora que, bueno, nosotros no la vemos de parte traidora porque esa es la conducta de la MUD, pero la gente que tenía la percepción y había delegado en esos actores la esperanza, la gente lo ve como una decepción, lo ve como... Pero yo le digo a los venezolanos y a quienes nos están escuchando... Y aprovecha a los cubanos, a los jóvenes cubanos, que los también jóvenes, sí, tienen que prepararse y tienen que estar alertas a cualquier hueco que la historia les permita para revertir esos 60 años de dictadura. Hay que zafarse de la culpa. Los venezolanos en este momento se deben sentir muy bien porque no son responsables de que la dirigencia política o de los que fueron ahorita adjudicados por la dictadura, porque no fueron electos, fueron adjudicados por la dictadura, vayan a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso hace sentir bien a la población que no votó por unos actores que se van a sentar a juramentar en la Constituyente, como si se sintieron mal venezolanos que votaron por los gobernadores y fueron a elegirse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque al otro día la gente tenía un sentimiento de culpa. Yo voté por ellos. Y bueno, se sienten por parte de eso. Y en este momento lo que queremos decirle a los venezolanos es que tengan la plena confianza de que hay una alternativa para enfrentar esto, y no es una alternativa electoral, porque un régimen como este que se preparó para mantenerse en el poder por largo tiempo no va a entregar el poder de la manera tradicional, no va a entregar el poder por la manera convencional. A los jóvenes cubanos me gustaría darle un mensaje, ahorita lo mencionaron ustedes dos. A los jóvenes cubanos nosotros quiero que tengan la seguridad, si nos están escuchando ahora, de que nosotros estamos comprometidos a ponerle fin a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Nosotros estamos comprometidos a debilitar la dictadura cubana de los Castro. Nosotros, los venezolanos, creemos que el Partido Comunista de Cuba es enemigo de la población venezolana y enemigo de toda la juventud de la América Latina. Así que yo quiero decirles a ellos que no están solos. Ellos no están solos, los jóvenes cubanos, porque nosotros en Venezuela estamos dando nuestra lucha, pero también en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Nicaragua, hay jóvenes como ustedes, jóvenes cubanos, que también están luchando contra el comunismo. Y quiero que sepan que en la medida que nosotros logremos nuestras victorias en cada uno de nuestros países, eso significa que ustedes están también más cerca de labrarse una victoria para Cuba, porque sí creemos que la libertad en Cuba es posible, y nosotros que estamos vivos en esta época y que compartimos la edad de la juventud, estamos seguros que luego de nosotros poner orden en nuestro país, también vamos a ser un instrumento útil en la política, no solamente de Cuba, sino de América Latina, para que la libertad
sea un hecho. Mira, no más comunismo en te nuestra región. felicito. Qué lindo. Muchas gracias. Muy bien, Muchas te gracias. felicito, pero lo estoy oyendo, Karen, y esto es una autocrítica, me disculpan. Ay, Como Marcano. periodista soy imprudente. Hablas hasta como Enrique Capriles y como Ay, Leopoldo no. López. ¿Cómo ustedes van a evitar? Porque al final, después de la resistencia, Marcano. pueden Es que conformarse le está como un enganchado partido una época político. que yo no viví. Después de las dos, por nos eso vamos a dije que soy pelear en Río. dinosaurio. No, es que quiero saber El cómo mensaje estuvo muy bonito, me Sí, encantó. Excelente, Mira, excelente. Pero Jamás además, no mira, caer en la los tentación. mensajes como ese, que dan esperanzas y dan fuerza, son muy importantes, mientras que no sean solo el mensaje. Y estos Claro. muchachos están dando mensajes como este, muy inspiradores, Claro, Karen. y están haciendo. Pero no nos podemos Así es cegar, que- Karen, de que al final estos Al jóvenes final no, déjalos son que hagan lo que tienen al que final hacer. son seducidos por viejos Al dinosaurios final políticos. no, No, nosotros ellos no somos están haciendo lo que seducidos. tienen que hacer, y si algún día son seducidos, espero que no, 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 vendrán o sea- aquí y los criticaremos. Así Porque a es. nosotros Así nos que dijeron- no lo critico ahorita. Es que pueden criticar si no han hecho nada No, malo. le estoy A nosotros preguntando. nos han ofrecido diputaciones, nos ofrecieron alcaldías, nos ofrecieron de todos los privilegios que tú te Esta puedas gente que yo les imaginar. nombré, Sí. les han Sí, ofrecido la todo. MUD, la MUD y el PSUV nos han ofrecido de Oh. todo. Y nosotros que hemos dicho que no. Muy bien, muy bien. Ah, No, ¿ves? porque Pero no a que se es no lo le hago que la nosotros pregunta y ellos no queremos cuentan hacer. eso. Ese tenía Es que más, ser la mira, pregunta. están así, Alejandro y Karen, que nosotros, Rumbo Libertad, un movimiento dentro de la resistencia venezolana, somos el único movimiento del país que quiere hacer política en Venezuela, que es financiado por la ciudadanía, por gente, venezolanos normales. Nosotros no estamos recibiendo cajas de dinero en efectivo que se encuentran en camionetas, a nosotros no nos están financiando los bolichicos, a nosotros no nos está financiando nadie del gobierno, ninguno de estos empresarios arrepentidos que andan por allí ahora viviendo aquí en Miami diciendo, no, ya no, ahora yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Y es pública la No, recaudación. y además es pública, pues. Qué Entonces, bueno. en nuestras redes sociales pueden ver la transparencia que nosotros utilizamos. Pues en que esa sigan actividad. así, yo también. que sigan así, haciendo y diciendo. Ah, pues, Así. Exactamente. rumbo Mira, a libertad. para que vean lo que es la democracia, y quiero leer este comentario. Dice Michael Hill, viva Raúl. Lo dice aquí en Facebook. Qué bueno que castristas también nos ven y nos escuchan. Para que aprendan, Para que ¿verdad? vean lo que es la realidad, que no es lo que muestran los medios oficialistas en Cuba y ya tantos en Venezuela también. ¿Qué le responden ustedes a Michael? Y quiero decir también que Michael, Que no estás acabó. invitado aquí, a sentarte aquí también, a poner tu punto de vista frente a todos, porque de eso se trata la democracia. Estás más que invitado. Sí, señor. Oficialmente Con te lo con los decimos, brazos así es que abiertos te nos recibimos. puedes escribir a través del mismo Facebook y aquí estamos. ¿Qué le responden ustedes a alguien como él que está a estas alturas diciendo viva Raúl, después que gracias a Raúl hay tanta hambre? Miseria. Raúl, el castrismo, porque es la realidad. Claro, hay tanta sí. hambre, hay tanta represión, hay tanta falta de libertades. Venezuela se ha destruido de esta forma. ¿Qué le pueden responder dos jóvenes venezolanos que están siendo objeto de todo este totalitarismo y de esta destrucción gracias a un sistema como el castrista que lleva ya casi 60 años en el poder en Cuba? Mira, la única forma de enfrentar a este tipo de personas que pareciera que estuvieran absorbidas por la miseria, ¿no? Fueran parte de eso, son parte de eso, es hablarle con verdades, hablarle con vivencia. Y nosotros hemos vivido en carne propia la miseria, nuestras familias han vivido en carne propia la miseria. Nuestros amigos, nuestras personas más cercanas han vivido la miseria. Hoy en Venezuela están muriendo niños todos los días en los hospitales, están muriendo ancianos en los hospitales porque no tienen medicamentos. Y eso es una vivencia que la está contando la población venezolana en cantidades exorbitantes. No es un sector puntual de la población. Hoy ricos, pobres y la clase media, que ya desapareció por completo, que ya es totalmente pobre, está viviendo esto. Entonces, estas personas que siguen pensando que hay que atornillar la miseria, nosotros tenemos que enfrentarlas. De ahí no la vamos a sacar, porque personas que piensan así difícilmente logran entender. Lo que debemos hacer los venezolanos y los hombres de bien es comportarnos de una manera diferente y sobrepasar estos comportamientos. Que esos comportamientos, en la medida de que mayor sea nuestra postura en función de la verdad y de la libertad, estos comportamientos van a ser más anulados. ¿Estarían ustedes dispuestos, si hay algún castrista o chavista que Sí, por quiera venir a supuesto. debatir al programa, estarían ustedes dispuestos a venir? Estoy dispuesto a que hagamos un crowdfunding y compremos un pasaje para Venezuela y me lo llevo para Venezuela y me lo llevo para los hospitales y me lo llevo para los comedores infantiles de los colegios y me los llevo para los barrios de Venezuela y me los llevo para además los puentes, debajo de los puentes, para que vea cómo la gente se muere de hambre allí. Me lo quiero llevar para mi casa para que vea cómo mis vecinos se están muriendo de hambre porque no consiguen qué comer. Eso es lo que yo quiero con cualquier le iba a decir, castrista Patricia. que venga y diga que Castro es lo mejor o que En- Chávez es lo mejor o que Maduro es En lo una mejor. democracia, Bravo. porque yo sé que ustedes ahora no pueden regresar, están siendo perseguidos políticos porque por Maduro, Diosdado... Maduro hizo una cadena de televisión con nuestras fotos diciendo que éramos terroristas y que éramos fascistas, etcétera, y que pedían además código rojo al Interpol.
Pero le quiero decir una cosa a Maduro y a todos los chavistas que me están escuchando. Eduardo Vitar y yo vamos a volver a Venezuela. No nos importa que tengamos una orden de Pues sí, captura. van a volver, Patricia. Y nosotros no vamos a pedir asilo, nosotros no vamos a pedir refugio. Porque ahorita nosotros estamos buscando... Van a las cosas que en montañas. Venez- Bueno, no. nos quedan 30 segundos. O sea, van a la clandestinidad. Vamos a volver a Venezuela a dirigir los procesos políticos con nuestra gente. Porque nuestra gente nos necesita ahora más que nunca. Necesita un liderazgo político que le diga, por aquí es la libertad y nosotros lo vamos a hacer. Pues vamos a seguir todo lo que ustedes de hagan escucharlos. De verdad. Gracias. para gracias por la apoyarlos invitación. frente al mundo. Excelente, ojalá que no se equivoquen y lo que están diciendo se cumpla para nosotros tener una mejor Venezuela y después conquistar una democracia también para los cubanos. Me despido, gracias a todo el equipo que ha estado con nosotros, Gracias. tanto de Televisión y Radio Martí, y Claro a que ustedes, sí. por supuesto, por escucharnos y vernos. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y gracias muchachos. Gracias, Karen. Hasta pronto.